el gigante de los cielos que transformó para siempre la manera en que atravesamos los océanos, pero lo que permanece oculto son los extraordinarios misterios que se esconden bajo su estructura de aluminio. Como logró una aeronave diseñada inicialmente para volverse obsoleta, en pocos años, convertirse en uno de los aviones más emblemáticos de la historia. ¿Y por qué razón esta maravilla de la ingeniería estuvo a punto de arruinar financieramente a la empresa que la construyó? A la reina de los cielos alberga relatos que incluso los entusiastas de la aviación más dedicados raramente escuchan, desde capacidades ocultas hasta hazañas que rompen récords y que parecen imposibles incluso, según los estándares actuales. Estoy a punto de revelar 10 secretos extraordinarios del 747 que transformarán completamente la manera en que percibes esta aeronave legendaria. Y créeme, el más sorprendente no es lo que imaginas en el primer secreto, revela cómo surgió este ícono accidental, la característica más reconocible del 747. Esa joroba icónica, en realidad no fue concebida para pasajeros en absoluto. Cuando los ingenieros de Boeing conceptualizaron por primera vez el 747, en la década de 1960, creían firmemente que los viajes supersónicos harían obsoletos a los aviones convencionales en cuestión de años. El 747 fue diseñado principalmente como una aeronave de carga que pudiera convertirse rápidamente cuando la demanda de pasajeros inevitablemente desaparecerá. Esa distintiva cubierta superior fue diseñada para permitir que toda la sección de la nariz se abriera completamente para la carga de mercancías. La cabina de pilotos fue elevada por encima de la cubierta principal por razones puramente prácticas, para mantenerla fuera del camino durante las operaciones de carga. Pero aquí está lo verdaderamente fascinante. Esta decisión de diseño temporal creó una de las experiencias de pasajeros más inusuales de la aviación. En el 747, realmente podías sentarte delante de los pilotos. Esos asientos en la sección de la nariz en la cubierta inferior posicionan a los pasajeros más adelante que la tripulación de vuelo, ofreciendo una perspectiva que ningún otro avión comercial puede igualar. Piensa en eso por un momento. Mientras la mayoría de los aviones comerciales tienen pasajeros sentados detrás de la cabina de pilotos, los viajeros del 747, en esos codiciados asientos delanteros, experimentan despegues y aterrizajes desde un punto de vista que ni siquiera los pilotos podían disfrutar en lo que fue concebido como un compromiso. A corto plazo se convirtió en el perfil característico de la aeronave, instantáneamente reconocible en cualquier parte del mundo. En el segundo secreto nos revela la paradoja supersónica subsónica. Te sorprendería saber que, a pesar de tener más de 50 años de antigüedad, el 747 sigue siendo la aeronave comercial subsónica más rápida que vuela en la actualidad. Los aviones modernos como el Boeing 787 Dreamliner y el Airbus 350 superan al 747 en eficiencia, alcance y tecnología, pero ninguno puede igualar la velocidad pura del Jumbo Atto, el 747-400, y el 747-8 navegan a Mach 0.85, eso es 564 millas por hora a altitud. Para comparación, la mayoría de los aviones comerciales modernos navegan alrededor de Mach 0.8. Esa diferencia podría parecer insignificante, pero extendida a través de vuelos transoceánicos, se suma a ahorros de tiempo significativos. Esto se hizo dramáticamente evidente en febrero de 2020, cuando un 747 de British Airways capturó una poderosa corriente de chorro sobre el Atlántico Norte. El resultado fue un cruce de Nueva York a Londres en solo 4 horas y 56 minutos, rompiendo el récord subsónico anterior y acercándose a las velocidades del supersónico. Concorde en esto plantea una pregunta intrigante en cómo lograron los ingenieros en la década de 1960, usando reglas de cálculo y túneles Da Vinci, diseñar una aeronave que los competidores modernos asistidos por computadora aún no pueden superar en velocidad. El tercer secreto revela la misión de rescate voladora. La verdadera capacidad del 747 fue revelada durante un vuelo extraordinario que reescribió los récords de la aviación mientras salvaba miles de vidas. En mayo de 1991, Etiopía estaba descendiendo hacia una guerra civil. En una ventana desesperada de 36 horas, Israel lanzó la Operación Salomón para evacuar a los judíos etíopes. Pero ¿cómo transportas a miles de refugiados a medio camino a través de África en solo horas? La respuesta fue el 747. El Al Airlines despojó un 747-400 de la mayoría de los muebles interiores, creando un cascarón volador hueco. Lo que pasó después desafía la creencia. 1088 personas abordaron esa sola aeronave, más del doble de su capacidad normal,
y estableciendo un récord, que permanece hasta el día de hoy. En la tripulación de vuelo, tuvo que realizar cálculos complejos para dar cuenta de esta carga de pasajeros sin precedente. Y notablemente, ese conteo de pasajeros realmente aumentó durante el vuelo cuando 2 mujeres dieron a luz. Esto no fue solo un triunfo humanitario. Few proved que el diseño estructural del 747 tenía capacidades más allá de lo que cualquiera había imaginado. Cuando las vidas estaban en juego, el Jumbo entregó de maneras que ninguna otra aeronave podría haber logrado. ¿Te has preguntado alguna vez qué otras capacidades extraordinarias podrían estar construidas en los aviones en los que vuelas? El cuarto secreto nos lleva a la obra maestra analógica. ¿Qué harías si te enfrentaras con 971 interruptores, medidores y luces, y todos ellos importaran? Esa era la realidad para los pilotos del 747, cuando la aeronave entró en servicio por primera vez. Antes de la era de las cabinas de cristal y los sistemas digitales, volar el Jumbo requería 3 profesionales hábiles, trabajando en perfecta armonía. El piloto y copiloto manejaban los controles de vuelo, mientras que un ingeniero de vuelo dedicado gestionaba una serie de sistemas críticos en transferencia de combustible, generación eléctrica, presurización de cabina y controles ambientales. Cada posición requería entrenamiento especializado y formaba parte de una orquestación compleja. En la cabina del 747 no era solo técnicamente exigente, creó una cultura única. En vuelos transoceánicos, las tripulaciones desarrollaron rituales y camaradería que muchos dicen se ha perdido en la era digital. Había algo profundamente humano sobre la interfaz mecánica entre estos aviadores y su máquina masiva. A los pilotos que dominaron el 747 ganaron respeto especial dentro de los círculos de aviación. Para muchos, estar certificado en la Reina de los Cielos no era solo un hito profesional, era el pináculo de sus carreras de vuelo. Los pilotos modernos, que gestionan sistemas computarizados, pueden encontrar difícil imaginar la conexión táctil que sus predecesores tenían con esta máquina increíble. Cada movimiento de interruptor y lectura de medidor proporcionaba retroalimentación directa que los conectaba íntimamente con los sistemas de la aeronave. En el quinto secreto revela la apuesta audaz. En 1966, Boeing tomó quizás el mayor riesgo corporativo en la historia de la aviación, apostando todo el futuro de la empresa en una aeronave que muchos consideraban imposible de construir. La escala de lo que intentaron fue asombrosa. En el 747 requeriría más de 6 millones de partes individuales, 171 millas de cableado, 5 millas de tubería y 75,000 dibujos de ingeniería. Ninguna instalación existente podía acomodar la construcción de algo tan inmenso. La solución de Boeing fue construir el edificio más grande por volumen en la tierra, la fábrica de Everett en el estado de Washington, con 398,000 metros cuadrados. Permanece como el edificio más grande del mundo por volumen hasta el día de hoy. Esto no era solo ingeniería, era un disparo a la luna logístico. El equipo que lo hizo posible se llamaron a sí mismos Los Increíbles, trabajando las 24 horas del día, a menudo resolviendo problemas que nunca habían sido encontrados antes. Considera esto en todo. El programa de desarrollo, desde el concepto hasta el primer vuelo, tomó solo 28 meses. Ese es un marco de tiempo que sería considerado imposible para una aeronave mucho más simple hoy en día. Si el 747 hubiera fallado, Boeing habría sido arruinado financieramente. El programa costó más de $1,000 millones de 1960, equivalente a aproximadamente $9,000 millones hoy. Para contexto, eso representaba más que todo el valor neto de la empresa en ese momento. Esto no era solo un nuevo avión, era una apuesta de todo o nada en remodelar la aviación global. Hemos explorado algunos aspectos notables del 747, pero los secretos más extraordinarios están aún por venir. Antes de continuar, tengo curiosidad. ¿Has volado alguna vez en un 747? Deja un comentario abajo con tu memoria de esta aeronave icónica. Ahora descubramos por qué la característica más distintiva del 747 casi no existió en absoluto. El sexto secreto nos cuenta sobre la revolución rediseñada. El 747 que conocemos casi se veía completamente diferente. El ingeniero jefe de Boeing, Joe Sutter, originalmente imaginó un verdadero diseño de doble cubierta, 2 niveles completos de pasajeros, corriendo toda la longitud de la aeronave. En teoría, esto habría maximizado la capacidad de pasajeros, mientras mantenía el fuselaje más corto, pero había un problema crítico: la seguridad. Las regulaciones de la Administración Federal de Aviación estipulaban que cualquier aeronave comercial debe ser capaz de evacuación completa dentro de 90 segundos. Los ingenieros rápidamente se dieron cuenta de que evacuar 2 cubiertas completas
a través de salida limitada sería virtualmente imposible en una emergencia mundo. Esto forzó un rediseño radical. La cubierta superior completa fue desechada, dejando solo la cubierta superior parcial que reconocemos hoy. Lo que comenzó como un compromiso inadvertidamente creó la silueta icónica del 747. La curva grácil que lo hizo instantáneamente reconocible en todo el mundo. Este giro de diseño también habilitó una de las capacidades más valiosas del 747, su transformación de jet de pasajeros a transportador de carga. Esa cubierta superior parcial, con la cabina de pilotos seguramente arriba de la cubierta principal, permitió una sección de nariz con bisagras que podía abrirse completamente para cargar. Carga de gran tamaño en dos. Esta adaptabilidad le dio al 747 longevidad notable. Cuando las versiones de pasajeros son retiradas, pueden ser convertidas a cargueros, extendiendo sus vidas operacionales por décadas. Aquí está la ironía en la característica que hizo al 747 inconfundible. Nunca fue parte de la visión original. A veces las limitaciones de ingeniería llevan a las soluciones más elegantes. El séptimo secreto nos revela el lienzo volador. Como pintas algo del tamaño de un pequeño edificio de oficina, cada vez que un 747 recibe una nueva librea, desencadena una operación masiva que involucra instalaciones especializadas, técnicos hábiles y atención notable al detalle. En primero, la pintura existente es cuidadosamente removida, un proceso que revela la piel de aluminio desnudo de la aeronave. Esta fase crítica permite a los inspectores examinar todo el fuselaje por microfracturas, corrosión u otros problemas que podrían estar ocultos bajo la pintura. Luego viene la transformación. Pintar un 747 requiere aproximadamente 120 galones de pintura, sumando hasta 1.200 libras al peso de la aeronave. Esto podría parecer trivial para un avión que pesa más de 350 toneladas, pero las aerolíneas calculan el consumo de combustible hasta puntos decimales. Ese peso extra se traduce directamente a costos adicionales de combustible durante la vida útil de la aeronave. El proceso de pintura en sí es extraordinariamente preciso. Después de aplicar imprimación, múltiples capas de color son añadidas, cada una necesitando curarse antes de que la siguiente sea aplicada. Los pintores trabajan con equipo especializado en hangares, ambientalmente controlados, para asegurar aplicación perfecta. A lo que hace esto particularmente fascinante es cómo las aerolíneas balancean deseos estéticos con consideraciones prácticas. Algunas optan por esquemas de pintura parcial para ahorrar peso, mientras otras transforman su 747 en obras de arte voladoras sin importar la penalidad en la librea retro especial. BOAC, de British Airways, y el diseño One Dreaming, inspirado en aborígenes de Qantas, mostraron cómo el lienzo masivo del 747 podía convertirse en una declaración cultural visible desde millas de distancia. El octavo secreto nos cuenta del establecedor de récords. En 1989, Qantas logró algo que los expertos en aviación consideraban imposible: un vuelo sin escalas de 11.000 millas de Londres a Sydney en un 747-400. Esto no era solo empujar limit, estaba rompiéndolos. El 747-400 Ker de rango extendido podía cargar hasta 63.500 galones de combustible para jet, suficiente para alimentar un automóvil típico por más de 50 años. Pero incluso esta capacidad masiva no fue diseñada para un viaje tan extremo para este vuelo que establecía récords. Los ingenieros de Boeing tuvieron que repensar completamente las capacidades de la aeronave. Despojaron equipo innecesario para reducir peso e instalaron tanques de combustible adicionales en áreas normalmente usadas para carga. El vuelo duró más de 20 horas y aterrizó con reservas mínimas de combustible. En lo que hizo este logro particularmente significativo es que demostró capacidades teóricas 2 décadas antes de que aeronaves de ultra largo alcance, construidas específicamente como el Airbus 350 ULR, hicieran tales viajes comercialmente viables. Piensa en lo que esto significa. Los ingenieros en la década de 1980 diseñaron una aeronave con capacidades que no serían completamente realizadas hasta la década de 2010. El 747 no estaba solo adelantado a su tiempo, estaba definiendo posibilidades que futuras aeronaves se esforzarían por igualar. En esto no fue solo un truco publicitario, fue prueba de que el diseño del 747 tenía potencial, sin explotar, que se extendía mucho más allá de sus especificaciones originales.
El noveno secreto. Revela el transportador del transbordador espacial, el Z-547 no solo cambió los viajes aéreos, ayudó a conquistar el espacio. Por 30 años, la NASA dependió de 747 especialmente modificados, designados aeronaves transportadoras y transbordador para transportar transbordadores espaciales entre sitios de aterrizaje y lanzamiento. Esto requirió modificaciones extraordinarias. Los ingenieros de la NASA removieron la mayoría de los componentes interiores, reforzaron la estructura del fuselaje y añadieron estabilizadores verticales a la sección de cola para compensar la interferencia aerodinámica causada por el transbordador. Montado a cuestas, estos 747 completaron 87 vuelos de transbordador, llevando transbordadores como Discovery, Atlantis y Endeavour, jugando un papel crucial pero a menudo pasado por alto en el programa espacial de American. Considera el desafío de ingeniería. Como montas de manera segura una nave espacial de 78 toneladas en la parte superior de un avión comercial y mantienes características de vuelo estables. La solución de la NASA fue un testamento tanto al diseño robusto del 747 como al ingenio de los ingenieros aeroespaciales. En la misión final para el transportador de transbordador de la NASA vino en 2012 cuando transportó el Endeavour a Los Ángeles para exhibición en museo, mientras el 747 modificado hizo su último aterrizaje. Cerró un capítulo notable donde un ícono de la innovación americana literalmente llevó otro en su espalda en que otra aeronave comercial podría haber realizado este papel extraordinario. La respuesta es simple: en ninguna. El Jung. El décimo secreto es el fenómeno cultural. El secreto más notable del 747 no es técnico en absoluto. Es como una máquina trascendió su propósito para convertirse en un fenómeno cultural global. Boeing estima que la flota del 747 ha registrado más de 118 millones de horas de vuelo y casi 23 millones de ciclos de vuelo, llevando aproximadamente 7.500 millones de pasajeros, equivalente básicamente a la población de la Tierra, pero las estadísticas no capturan lo que esta aeronave verdaderamente significó para millones. El 747 no era solo transporte, era el vehículo de momentos que cambian la vida. Reunió familias separadas por océanos, llevó personas a nuevas vidas en países distantes, transportó ayuda humanitaria a zonas de desastre. Incluso, sirvió como Fuerza Aérea 1, llevando presidentes estadounidenses a cumbres históricas. La silueta del 747 se volvió tan reconocible que niños en todo el mundo podían dibujarla de memoria. Apareció en innumerables películas, anuncios y obras de arte, trascendiendo la aviación para convertirse en un símbolo universal de conexión humana. Las tripulaciones de vuelo formaron vínculos profundos, trabajando juntas en viajes de largo alcance. Los ingenieros hablaban de la aeronave con afecto inusual. Los pasajeros que experimentaron la cubierta superior a menudo la describen, décadas después, con un sentido de privilegio, mientras aeronaves más nuevas y más eficientes gradualmente reemplazan los 747 de pasajeros restantes. Algo intangible se está perdiendo. La reina de los cielos no era solo técnicamente superior, tenía una presencia, una majestuosidad que las aeronaves modernas luchan por igualar en una era de diseño algorítmico y optimización de eficiencia. El 747 nos recuerda que algunas máquinas pueden tocar nuestra humanidad, de maneras que trascienden sus especificaciones técnicas, desde su velocidad revolucionaria hasta su capacidad de pasajeros sin precedentes, desde llevar transbordadores espaciales hasta evacuar comunidades enteras. El Boeing 747 no fue solo una aeronave, fue una revolución voladora. Cada secreto que hemos explorado revela una faceta diferente de su legado. Notable, lo que comenzó como un diseño de avión de carga, evolucionó hacia quizás la máquina más significativa del siglo XX, conectando continentes, culturas y vidas de maneras previamente inimaginables.